tener un tiempo en la palabra. Creo que ustedes están acostumbrados a predicas de una hora y cuarto. Entonces, gracias por su paciencia también en todo esto. Y bueno, estoy orando al Señor también en medio de la invitación también para compartirles algo de la carga también que el Señor también pone en nuestros corazones. Estamos en la congregación viendo algunos temas de familia y comentaba también y miraba su canal de YouTube también y ustedes estaban viendo casi los mismos textos bíblicos. Y bueno, era una bendición también y ver también el sentir también de la iglesia, enfocándonos en temas también de la familia. Y hoy día, pues, ¿qué observamos, no? Salgo con mi hijo al supermercado y nos encontramos personas que tú dices, y no sé si les ha pasado a ustedes, o sea, que es un hombre o es una mujer. Su atuendo y su vestimenta, su forma de expresarse y quedamos consternados a veces. Una vez vimos en un supermercado una pareja y estaba una de esas personas, una mujer embarazada, pero tenía barba. Tenía barba y tenía apariencia, sí, estaban haciendo un mercado y bueno, yo empecé a hablarle a mi hijo, después como más de un año empecé a hablarle acerca de todo esto, porque ellos lo ven y lo observan también. Estamos en un contexto en que se distorsiona la realidad también de los sexos. Se habla mucho acerca de personas atrapadas en un cuerpo que no les pertenece, hombres atrapados en cuerpos de mujeres, mujeres atrapados en cuerpos de hombres. Hay una distorsión que se tiene en nuestra sociedad. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia frente a todo esto? ¿Qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? ¿Cómo poder prevenir todas estas cosas? ¿Y qué nos manda también el Señor a hacer en nuestras familias? Estamos perdiendo la identidad, estamos perdiendo el norte. Hay una distorsión de lo que somos y de cómo fuimos creados. Y vamos a ver cómo debemos como creyentes enfrentar esta batalla. ¿Cómo deberíamos abordar este tipo de distorsiones de género que se presentan hoy día? ¿Y a dónde vamos? Vamos a la palabra. Vamos a ver qué dice Dios acerca de todo esto. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres? ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos? ¿Y qué tiene que ver todo esto también con nosotros? Así es que me gustaría que oráramos. Ahí yo tengo una presentación. No alcanzo a ver, pero ahí estaré mirando y tal vez avisando cuando vamos a ver. Vamos a orar y vamos a disponernos también en el tiempo. La palabra, amado Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, y te damos la gloria, las gracias por la bendición también de poder acudir a tu palabra, de poder adentrarnos en ella, poder conocerte, conocer tus propósitos, tu voluntad en todo esto. Oramos, Señor, pidiendo tu guía, de tu dirección, Señor, para cada uno de nosotros, en los contextos en donde nos permites participar, en la familia donde nos permites estar, Señor. Que sea tu nombre glorificado, tu palabra anunciada, proclamada. Usa este siervo, Señor, inútil, para compartir acerca de tu palabra, Dios. Que haya claridad en mis labios. Vamos a estar atentos a tu palabra y que podamos ser advertidos también de muchos peligros, pero también enfocarnos en los propósitos que tú quieres darnos hoy. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrarnos, ¿no? Y quiero que miremos hoy algo que es tan vital y tan importante, que es el papel del varón, el papel del varón, el papel del hombre. Y tú dices, bueno, ¿y esto para mí qué me sirve si estoy mujer? ¿De qué me sirve si yo vengo aquí sola, tal vez? O esto que sirve tal vez a una soltera. Y esto tiene mucho que ver con cada uno de nosotros. Para los que somos varones, bueno, sirve para enfocarnos en cuál es nuestro propósito, cuál es el plan de Dios con nosotros. Para aquellas madres será en yo cómo debo cultivar y fomentar y promover que mi hijo o mi hija aprenda de quién es, de cuál es su propósito, de para qué Dios lo trajo. Tienes abuelita y tienes aquí tal vez tus nietos, también te va a servir para aprovechar esos tiempos, para enseñar a tus nietos o a tus hijos también acerca de estas grandes verdades. Para aquella soltera será que debo fijarme en un varón también. Y somos desafiados todos con este mensaje de la palabra y sé que será un buen tiempo y bastantes desafíos de la palabra, pero también la gracia de Dios obrando en nosotros que nos enseña. Vamos a ir a una base, ¿no? Cuando acudimos a Dios y ver el papel del hombre y qué tiene que ver esto con toda la ideología de género, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27.
Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Tengo varios textos, algunos están en las diapositivas y ustedes pueden observar también y seguirme ahí o seguirme también con la palabra. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que notamos aquí, no? Y dice que es un texto que tal vez lo memorizamos, lo sabemos, pero simplemente vamos a sentar una base. Y es que, ¿quién eres? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? El texto bíblico nos dice que el ser humano fue creado por Dios, pero cuando nosotros notamos algunas palabras aquí en la expresión hagamos, no simplemente nos habla del consenso de la Trinidad diciendo vamos a ejecutar un plan. Eso nos da un lugar muy especial. Si tú has leído todo el primer capítulo de Génesis, has de notar que Dios hablaba y las cosas se hacían. Pero cuando llega el último día, cuando va a crear al ser humano, el seno de la Trinidad se une y dice, hagamos. Planearon, lo pensaron y llegaron a ejecutar no simplemente el plan. ¿Cuántos de nosotros tal vez creamos un plan o pensamos en algo y nunca lo llevamos a cabo? Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una asada, vamos a hacer una salida, un paseo y quedó así. Pero Dios no es así. Dios pensó, planeó, pero también ejecutó. ¿Y qué más nos enseña este texto bíblico? Este texto bíblico nos deja ver que somos creados a su imagen y semejanza. Ningún otro ser creado tiene esas características. Tú miras toda la creación y no hay otro ser creado, otra cosa creada que tenga esas cualidades. Ser imagen y semejanza de Dios es que Dios somos un reflejo de Él y que comparte algunas características y cualidades de Él para que cumplamos un propósito. El texto bíblico no lo dice. Somos creados a su imagen y semejanza y hablamos de mente, voluntad, de emociones y una serie de características que nos hacen a imagen de Dios, que Dios nos las comunica y las comparte para que cumplamos un propósito. ¿Cuál es el propósito del ser humano? En este capítulo 1, a la mitad de ese versículo 26 nos dice, para que señoremos sobre la creación. Ese es parte del propósito del ser humano. Ahora, ¿quién es creado a imagen y semejanza de Dios? Y la respuesta está en el versículo 27. ¿Quiénes son creados a imagen y semejanza de Dios? El hombre. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, no está pensando en el varón, sino está pensando en la humanidad. De manera que, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, hombre y mujer tenemos el mismo valor, la misma dignidad porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos pensados, planeados por Dios. No sé si tal vez tus papás en algún momento te hablaron de cómo fuiste concebido, pero muchos papás yo he visto que en las conversaciones le dicen a sus hijos, más que tú no fuiste planeado, ¿no? O fuiste un accidente, fuiste una culpa de una noche de tragos o cosas así. Pero a los ojos de la Biblia, a los ojos de Dios, ¿qué somos? Planeados y pensados por Dios. Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Vamos con la siguiente. Mira, lo que nos deja ver la palabra es lo que es en esencia nuestro valor. Pero cuando vemos nuestra sociedad cómo lo pinta, miremos cómo lo pintarían ellos. En los colegios, en la sociedad, ¿qué han hecho? Quitemos a Dios. Si quitamos a Dios, que es lo que ellos plantean, pues necesitan buscar otra causa para nuestra existencia, para la existencia de este planeta, para la existencia de este mundo. Entonces ellos acuden a sus teorías, a la evolución, al Big Bang, y ¿qué nos queda en esa ecuación? Que el ser humano, ¿qué es? Pues un accidente, producto del azar. Y si eres un accidente, un producto del azar, pues no cumples ninguna función, por lo tanto no tienes ningún propósito en este mundo, no tienes absolutamente nada definido, por lo tanto tu vida, ¿qué va a ser? Si nadie te creó, tú eres producto del azar, pues ¿qué tienes? Pues tu vida no tiene sentido, haz todo lo que tú quieras, complácete, disfruta de esta vida, y cuando hablan de disfrutar es dar rienda suelta a
tu pecado. No tiene ninguna función en este mundo, no tienes un propósito, por lo tanto tu vida no tiene sentido. ¿Y cuántos de nuestros niños y nuestros jóvenes batallan que no entienden cuál es su propósito en esta vida? O cuántos adultos también. Índices de suicidio, depresión, ansiedad. ¿Y por qué? Hemos quitado a Dios y pues sin Dios nuestra vida no tiene ningún sentido. Ahora, vamos a ver a la luz de la palabra lo que hemos visto. Ponemos a Dios, vamos con la siguiente. Ponemos a Dios como base. Él es nuestro creador. Si Él es el creador, y nosotros que somos, criaturas creadas, tenemos que dar cuentas a Dios. Eso lo habla Eclesiastés también, lo habla Salomón allá en Eclesiastés. Que tenemos que dar cuentas. Pero si hay un creador, pues tenemos una función. Y si tenemos una función, pues cumplimos un propósito. Y si tenemos un propósito, pues tenemos algo que hacer en la vida. Algo para lo cual Dios nos diseñó. Y por lo tanto, tenemos sentido en nuestra existencia. Pero quitamos del cuadro a Dios, nuestra vida no tiene sentido. Pero en Dios, nuestra vida tiene mayor sentido. ¿Qué nos da mayor valor? ¿Cuál de los dos gráficos nos da mayor valor? El que Dios sea el creador y nosotros es su creación y tengamos un propósito y una función. Pero si quitamos del cuadro a Dios, pues no tenemos ningún valor porque simplemente somos producto del azar. Como decía un hombre, Carl Sagan, que somos polvo de estrellas. ¿Sí? Los minerales que están en las estrellas también están en este mundo y están en nuestra composición química. Y eso lo dice la palabra, y estos datos, ¿no? Y estos datos científicos, ¿no? 12 minerales que están en el polvo que están en nosotros. Ahí les dejo de tarea para que lo vean. Sigamos mirando y vamos a ver el papel del varón a la luz también de la escritura. Y para ello, pues nosotros hacemos todo un repasito de lo que hemos visto. Génesis 1:26 al 28. Varón y hembra con el mismo valor y la misma dignidad. Pero en el capítulo 2 nos va a tener una ampliación de todo lo que pasó en ese día sexto. Capítulo 2 de Génesis vamos a tener esa ampliación y parte del diseño que Dios dio al varón es que nos creó como líderes. Dios nos diseñó y nos pensó como líderes. Y ese liderazgo, que en nuestra mente tal vez tenga algunos conceptos de liderazgo como mandar, ejecutar muchas cosas, pero a la luz de Jesús, el siervo por excelencia nos enseñó que ese liderazgo es un liderazgo de servicio. Y vamos a ver ese diseño de Dios a la luz de Génesis capítulo 2. Entonces Dios nos diseñó, nos formó. El capítulo 2 de Génesis nos habla que Dios formó a Adán del polvo, que sopló en el aliento de vida. Después, ¿qué hizo Dios con Adán? Lo puso en el huerto. Lo puso en el huerto. Y eso que nos enseña que Dios es autoridad sobre el varón. Dios es autoridad sobre el varón. Después le da un mandato, le dice en el capítulo 2, versículo 16, ahorita lo vamos a mirar, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comas de él, vas a morir. Le da instrucciones, le enseña, y hasta el final del capítulo 2 es cuando nosotros notamos y leemos que Dios creó a la mujer. En el mismo día, con el mismo valor y la misma dignidad, pero una manera diferente de ser formada esta mujer. Y todo esto nos enseña mucho y nos sienta la base sobre el liderazgo del varón. ¿Por qué el varón es líder? No porque seamos mejores. Y el liderazgo tampoco es una posición de superioridad, sino es una responsabilidad delante de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, no pierdan Génesis 2, porque vamos a volver ahí. Están las pantallas. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 14. Hablando del liderazgo puesto al varón, un liderazgo que sirve, y vamos a ver ahorita algunas características de ese liderazgo. 1 Timoteo 2, 12 al 14, el apóstol Pablo escribe esta carta a un siervo que está haciendo la obra en una iglesia en Éfeso, y le está diciendo cómo poner en orden muchas cosas dentro del culto. Y esta carta presenta varias características de lo que debe hacer él para poner en orden cosas de la iglesia, y establece también una base para el liderazgo de las iglesias sobre los varones. Miremos lo que dice, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y yo sé que es un versículo chocante y las mujeres van a decir, van a lanzar piedras aquí. Pero en medio de todo notemos que es una cuestión de orden, es un tema de iglesia, y el apóstol Pablo nos devuelve a Génesis para hacernos ver por qué. Miren el versículo 13, miren el argumento de Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en
transgresión. Nota que nos lleva de nuevo a Génesis 12, estableciendo por qué el liderazgo masculino está puesto en la iglesia, en el hogar, y tú puedes leer otros textos bíblicos, por qué Dios diseñó al varón como líder, porque Dios diseñó al varón como líder, y nos lo muestra y nos lleva a la manera en que fue creado. Y la manera en que fue creado, primero. ¿Cuántos de aquí son hermanos mayores? Levanten su mano. Listo. ¿Cuántos son hermanos menores? ¿O cuántos son hijos únicos? Listos. Los hermanos mayores tienen una característica, ¿no? Y es que eran como un segundo papá, ¿no? Cuidan, protegen, pero también mandan en muchas oportunidades. ¿Y por qué tienen ello? Porque fueron creados primero. Y los hermanos menores respetamos a los hermanos mayores en muchos sentidos. Y el orden de la creación es parte del principio bíblico para Dios entregar el liderazgo masculino al varón. Entonces, el varón, su papel principal es ser líder. Y eso se va a ver en varias aristas que nos presenta la palabra. El liderazgo es posición de servicio, de responsabilidad de dar cuentas delante de Dios. Sé que mucho malentendemos también el tema del liderazgo, ¿no? Y a veces liderazgo, no, es el que grita y es el que manda, no, es el que más sirve. Es el que más sirve. A los ojos de Jesús es de esa manera. En Génesis 3, volvamos otra vez a Génesis capítulo 2 y Génesis 3, ustedes saben, ¿no? El Dios dio el mandato, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿A quién le dio ese mandato? Adán. Pero pasa que el capítulo más triste de la Biblia, Génesis capítulo 3, nos deja ver cómo cayó y entró el pecado en la humanidad cuando Adán come. Nota que es hasta que Adán come, que dice el versículo 7, entonces fueron abiertos, estoy en Génesis 3, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuándo fueron abiertos los ojos de ambos? Cuando Adán comió. Porque para Adán era el mandato. ¿Por qué? Porque él era el líder, porque él era el responsable, porque a él le había sido encomendado el mandato de no comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Siga ahí de cerca, creo que ya estamos en la siguiente, ¿vale? Sí, Romanos 5:12, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien que me ayude a leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por cuántos? ¿Por quién entró el pecado a la humanidad? Por Adán, por un varón, por el líder que Dios le había encargado ese mandato. Miremos otra vez en Génesis 3 y creo que podemos pasar a las siguientes. Entonces, Génesis 3. ¿Qué hizo Dios después de que Adán y Eva cayeron? ¿A quién buscó? ¿A Eva? No, a Adán. Mira lo que dice el versículo 9. Mira las preguntas. ¿Dónde estás tú? No te quiero ni preguntar. ¿Dónde están ustedes? ¿A quién está buscando Dios? Adán. ¿Dónde estás tú? Versículo 11. Salte al 11. Miramos la pregunta que le hace Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿Notan eso? No dice yo les mandé, sino yo te mandé a ti, Adán, que no comieses. Saltemos al versículo 17. Que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La responsabilidad estaba delegada sobre el varón, sobre Adán. Él era el líder, él fue el responsable de la entrada del pecado a la humanidad y gracias a la gracia de Cristo es que hoy podemos también acceder a la salvación también por un varón, que es Cristo nuestro Salvador. Entonces confundimos a veces el liderazgo con mandar, pero el liderazgo a la luz de la Biblia es servicio, pero también es una gran responsabilidad. Nosotros daremos cuentas. Nota que aquí Adán es quien da cuentas. Y llegará un momento en el que nosotros tendremos que dar cuentas delante de Dios. ¿Y cómo nos presentaríamos nosotros? Y Dios nos preguntara, bueno, ¿qué has hecho en tu familia? ¿Cómo has guiado a la familia que yo te encargué? ¿Cómo has guiado a esa esposa, a esos hijos? ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios para dar cuentas al Señor por nuestro hogar? En ocasiones vemos el liderazgo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo es el líder? No, gritando y que todos los demás hagan. Pero no, normalmente nosotros vamos delante, guiando y direccionando y atendiendo también a nuestra cabeza, que es Cristo. Llegaba un varón del trabajo y a veces pensábamos, listo, ¿no? Llegan y tienen que atenderle, que me traigan el tintico, pásenme el control remoto, los niños traen las babuchas
y ya yo me siento a ver Netflix, a ver mi serie favorita, porque llegué cansado del trabajo. Pero saben, como varones tenemos que llegar y es a seguir trabajando. Porque una esposa nos espera, porque unos hijos nos esperan, si así está en la buena voluntad del Señor, que tengan también sus hijos en casa. Tenemos que trabajar y seguir trabajando, que Dios nos diseñó y somos los responsables de ese hogar. El papel de liderazgo no es por mérito, ni es por superioridad, sino es por la gracia de Dios, encargado a nosotros. Y cuando entendemos la responsabilidad, la carga y la implicación de esto, solo nos queda otra que llegar de rodillas ante el trono de Dios y acudir a su gracia para que Él nos ayude a cumplir con ese papel asignado. ¿Saben? Nuestra sociedad ha tratado y está tratando desde hace mucho tiempo de dañar y desvirtuar los papeles que Dios dio. Ya el varón, ¿sabes cómo lo pinta la sociedad? Como a un cero a la izquierda. Desvirtúan su imagen y ha sido causa también de nuestro pecado, ¿no? Como varones. Mucho de lo que nosotros hacemos ha sido dañar, destruir a esposas dañadas por maltrato, por abuso de autoridad, y es lo que hemos hecho. Tomamos eso que Dios nos entregó, después de Génesis 3, todo se complicó, y ese liderazgo en que se volvió en autoritarismo, se volvió en señorío, se volvió en dañar, en destruir. Y de eso se ve la distorsión que quiere crear nuestra sociedad, aún en lo que ven tus niños. No sé si hay una imagen ahí de unas películas. Esas películas son viejas, ¿no? Y cuando hiciste presentes quería actualizarla, pero no alcancé a poner algunas películas hoy día. Pero películas que ven tus hijos, que desvirtúan el propósito y el diseño de Dios. Ahí no sé si algunos conocen algunas de ellas, pero ahí están, ¿no? Tenemos esa de Toy Story 4, y si ustedes vieron, yo vi las primeras, ¿no? Son de mi generación. Y dijimos esa cuando salió en cine, y que era Woody, ¿no? Era el líder y tal, y con vos se unían y tenían sus aventuras, y ellos guiaban y todo. ¿Sabes qué pasó en la última? El hombre supremamente despichado, porque ya había una mujer empoderada, que ya podía, que no necesitaba de nadie que le salvara. La otra, esa película que dice En base a Colombia, ¿no? Me encanta, no sé si la vieron. ¿Y quiénes son todos los personajes principales? Mujeres. Y nota que pinta nuestra sociedad colombiana como es. Así que también hay algunos hermanos venezolanos, pero no estamos tan lejos de todas estas cosas, y sé que ustedes están viviendo también muchos de todos ellos. ¿Y qué son? Personajes que son fuertes, que son inteligentes, son los que llevan absolutamente toda la carga de la familia. ¿Y quiénes son los hombres pocos que hay ahí? Son un cero a la izquierda, un bruto, una persona que no sabe absolutamente nada y que no es escuchada. La parte superior está una que es perversa. Todo eso es de Disney y Pixar. Normalmente mira que es algo que debe ser tomado con pinzas, y mejor dicho, les recomiendo que ni siquiera las vean. Y si las ven con sus hijos ya cuando sean grandes, y ustedes puedan estar al lado para explicarles todas estas cosas. Y son pequeñas pinceladas que van dando para la distorsión de lo que es el varón. En la parte superior hay una se llama Luca, creo, y donde es un chico que es homosexual básicamente, y está moviéndose entre los dos sexos y todo eso, y lo pintan de una manera gráfica. Y su papá no dice nada, la mamá es que le cuenta, todo le ocultan a sus papás, y si nos damos cuenta, son películas, digamos, que de hace poquito. Con mi esposa a veces planeamos tiempos de películas con los niños, y es difícil ver una película. Es sumamente difícil, porque cuando empezamos a ver, decimos, veamos películas antiguas, y vemos una película antigua y son también terribles, con mensajes que dañan y destruyen. Hoy en día es muy, muy, muy complicado ver todo esto. Pero ¿qué nos pinta la sociedad hoy en día? ¿No? El hombre no es necesario. Ya el hombre no es el fuerte, no es el que lidera, ya los héroes se convirtieron en mujeres. Y ahora todo está totalmente cambiado. ¿Qué quieren hacer con nuestros hijos? Distorsionarlos acerca de su enseñanza, acerca de su papel. Vamos a entender el papel del líder a la luz de lo que nos pinta Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 15. No sé cómo van en las diapositivas, espero que tú van guiando bien. Listo, sé que haces un buen trabajo con ello. Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a entender ese papel del líder a la luz de lo que Dios le delegó y le entregó a Adán, y también que tiene que ver todo esto con nosotros. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara.
Ahí tenemos dos palabras supremamente importantes que son en esencia el diseño de Dios para nosotros como varones, como líderes. En la primera palabra es labrar, ¿listo? Lo que aparece aquí en el texto bíblico, para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar habla de cultivar, de servir, de trabajar. Nosotros tenemos una casa en la que hay un pequeño huertico chiquitito. Y cuando empezamos a sembrar algunas plantas y todo eso, ¿qué toca hacer, no? Y la idea de labrar, ¿qué es? Toca trabajar, echar pica, mover, pero no es solo, pusimos las semillas ahí y ya, creció absolutamente todo. No, después, ¿qué pasa? Crece maleza, toca quitarla, después tal vez toca abonar y hacer una gran cantidad de cosas. Pero ¿qué es lo que uno espera cuando se cumple una labor agrícola como labrar? Pues tú esperas que dé fruto, ¿no? Que la cosecha dé. Y cuando se cosecha es porque ha crecido, porque se ha fomentado, se ha trabajado y porque está dando fruto. El varón, nosotros fuimos diseñados para labrar, para cultivar, para trabajar. La palabra da la idea como de hacer crecer algo. Y a veces siempre pensamos, no, pero yo no trabajo en nada agrícola. No necesariamente es como que, venga, todos tenemos que ser agrícolas y ir a labrar, no. Pero Dios nos encargó algo muy importante y es esa labor de servir, de trabajar, de cultivar. Y no necesariamente siempre es en un contexto de ir a un campo físico de, venga, voy a echar pica y palo, sino es la labor de la provisión para traer a casa. Pero no solo eso, sino también tenemos que labrar, cultivar y cuidar corazones. Está también vinculado con personas. Y desde el aspecto físico, nosotros también tenemos unas diferencias por diseño. ¿Quién puede cargar más cosas? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Quién? Y bueno, desde el aspecto físico, ¿no? Nosotros somos más expuestos al sol, podemos disipar mayormente el calor, somos diseñados más fuertes, físicamente hablando, ¿no? Pues usted me dice, no, pues, mi esposo le da gripa y se tiende a la cama ya por una semana y no sabe lo que es un parto, ¿no? Las mujeres siempre dicen, no saben lo que es un parto. Y sí, y notamos que nosotros humanos somos fuertes físicamente y diseñados por Dios para cargar cosas pesadas, pero con la distorsión también y la caída de Adán, ¿qué logramos con esas manos? Usamos esas fuerzas para abusar, para pegar, para dañar, pero sus manos están diseñadas para trabajar, para proteger, para cuidar. Así que nosotros queremos saber más sobre nuestro papel, ¿a dónde acudimos? Al diseñador, y el diseñador nos está diciendo, mira, fuiste diseñado para labrar, ¿sí? Precisamente la relación del papel como proveedor se piensa, yo es lo único que tengo que hacer. Conozco un varón que él dice, ¿no? Tiene una niña pequeña, y si yo no soy mi esposa, ¿por qué se queja? Y yo, ahí está, la nevera está llena, no hay, todo está lleno, la alacena está llena de mercado, ya, estoy cumpliendo. Pero nos damos cuenta que la labor que Dios ha encargado como varones va mucho más allá simplemente, tome para el diario. Ya cumplí como varón, ya tiene lo de la comida, los niños están bien, tienen sus zapatos, tienen su uniforme para el colegio, ya cumplí. Pero la labor va mucho más allá de eso. Hay mucho que hacer en casa y como varones no solo trabajamos en sustentar y traer el alimento a nuestra casa, como dice la escritura, sino también tenemos que trabajar, cuidar y hacer crecer el corazón de nuestra esposa, el corazón de nuestros hijos. Muchos piensan que el trabajo es un castigo, pero nota que está antes de Génesis 3 y es parte del diseño de Dios, pero lastimosamente después del pecado en que se convirtió en una disfunción, ¿no? Mira Génesis 3, 19, dice, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay cansancio y hay fatiga en trabajo. Muchos jóvenes piensan, me gusta trabajar en lo que yo quiera y voy a estar contento y feliz. Yo les digo, es trabajo. O sea, por más que te guste, va a llegar un momento en el que te vas a cansar, vas a fatigar y es trabajo. Es trabajo. Cualquier trabajo causa fatiga y cansancio. Y eso estamos diseñados para ello. Dios nos diseñó para salir de nuestra casa y buscar el sustento para nuestro hogar. Los incrédulos lo hacen también. Y dices, bueno, pues todo el mundo lo hace, y la palabra dice, ¿no? Y el que no provee para su propia casa,
Es peor que un incrédulo y es algo que es necesario de hacer. Y como varones tenemos un chip para ello. Y es algo que tal vez las mujeres a veces no entienden. Pero ¿por qué estás frustrado estando aquí en la casa? No, tengo que salir y trabajar. Estamos diseñados para cultivar, para producir, para cumplir cosas, para lograr metas, para emprender un camino y lograr objetivos. No recapitulemos entonces, vamos con así. ¿Cómo vamos a estar? Entonces Dios nos diseñó como líderes y también para labrar. De manera que, amados varones, estamos aquí, no seamos perezosos ni vagos, ni ociosos. Cumplamos nuestra labor. Y amadas damas también que están con sus hijos varones en casa. Tenemos que enseñarles diligencia, trabajo, esfuerzo. Que sus hijos vean a su mamá cargar muchas cosas y dicen, no, ven, te ayudo. Y no los dejemos en ocio y en pereza, sino encarguémosles tareas. Vayámoslos promoviendo porque ellos serán los hombres dentro de algunos años. La iglesia estará llena, un montón de niños. Pronto serán jóvenes y pronto serán los adultos y pronto estarán formando familias. Y es importante que los cimentemos sobre su papel en la palabra. Y todos participamos en ello, en la manera en que los vamos enseñando y modelando, no solo con nuestro ejemplo, sino también desde casa, enseñándoles todas estas cosas. Como varones debemos promover que nuestra familia esté sustentada y cuidada. Y aquí los varones que están solteros también. Cuando uno es soltero, ¿qué piensa? ¿No? Va a comprar mejor celular, mejores zapatillas y todo eso. Pero llegamos al matrimonio, llegamos a la familia, y yo pensar más en los demás, ¿no? Llegamos a la familia y nos damos cuenta que somos súper egoístas, súper orgullosos. Y hay alguien que deba llevar los zapatos con huecos, como decíamos cuando éramos niños, con todos los servicios, ¿no? Porque se le entra el agua, la luz a tus zapatos. Pero si sabes quién debe llevarlos así, nosotros como varones. Pero que nuestra esposa esté bien. Porque Cristo, ¿cómo presenta a la iglesia? La presenta sin mancha ni arruga. Él está en pro de ella. Que nuestros hijos estén bien. Porque estoy pensando en ellos. La provisión, sí. Dios me diseñó para trabajar, para traer el sustento a mi casa. Y todo lo que nosotros nos presenta aquí, Génesis 2, lo hace Cristo con la iglesia. Y amadas solteras, si ustedes, bueno, ¿cuántas solteras hay acá? Levanten la mano. ¿No? Bueno, listo, tú, partí. No. Mira, son cosas, y aún nosotros como papás debemos enseñarles también a nuestras hijas qué cosas deben observar. Es un varón trabajador, esforzado, diligente, o es un ocioso perezoso. Y los varones que están solteros aquí también podamos fomentar esa labor y ese trabajo. Y no descuidemos, y no pensemos que, ya proveí, ya di el sustento, el cuidado, ya estoy zanjado en mi labor como proveedor, ¿no? Hay mucho más que hacer. Génesis 2, versículo 15, nuevamente. Génesis 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase. La palabra guardar. Vimos el labrar como proveedor, pero aquí también vamos con otra fe, ¿no? Guardar, pero como protector. Como protector. ¿Qué nos da la idea de proteger? Miremos algunas definiciones de un diccionario bíblico. Guardar, atender, proteger, cuidar, retener. Nos da la idea de alguien que defiende de un daño. No sé si hay otra diapositiva en la que sigue, si hay una imagen también. ¿Sí? ¿Qué ven en la imagen? ¿Sí es clara? Un hombre está protegiendo a alguien. Ok, hay como una escena, eso es en otro país, es en Estados Unidos, ¿no? Un escenario de béisbol y sale un bate volando. ¿Y qué está pasando? ¿No? El bate, ¿a quién le va a dar? Niño. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Está disfrutando del partido de béisbol? Está por ahí tal vez en un videojuego, alguna cosa. ¿Qué están haciendo las mujeres de ahí? No, protegiéndose ellas mismas. Sí, están como que, uy, venga, ¿qué puedo hacer, no? Pero ¿qué está haciendo un hombre? Eso es su brazo. Yo no sé si el bate le causó una fractura, no tengo ni idea del contexto de la foto. Pero ¿qué hizo este varón? Se dio cuenta de un peligro y protegió, defendió. La idea de proteger es como muy completada en esta frase. Uno que defiende, que protege del daño, del mal, es un defensor, es un guardián. Y cada uno de nosotros como varones también Dios nos puso con esta función y con este papel. Proteger y cuidar. Es nuestra esencia, es lo que somos. Dios nos hizo fuertes no para dañar ni para destruir, sino también para proteger, para cuidar. ¿Y qué se necesita para hacer esto? Valentía, iniciativa, coraje, validez del carácter de Cristo también, determinación.
Como protectores debemos estar pendientes de los peligros. Y si hay algo que nosotros como varones debemos atender es qué peligros estamos observando para mi esposa, para mis hijos. Y también enseñar a los niños. Sí, hay muchas mamás aquí. Dicen, venga, yo cómo le ayudo a mi hijo. Hijo, mira, tú tienes que cuidar a tu hermanita. Hijo, tú tienes que atender aquí. Como varones vamos a encargarle, hijo, yo me voy a ir a trabajar, voy a hacer tal cosa. ¿Qué vas a sacar? Bueno, ayudas a cuidar a tu mamá, ayudas a cuidar a tu hermana, ayudas a cuidar a tu... Y les estamos enseñando y fomentando en lo que es el diseño de Dios. A veces el proteger y el cuidado, los hijos no lo reciben bien. Entonces los niños es como, ay, no me gusta que me cuiden, sobre todo cuando ya son más jóvenes, no me gusta que me cuiden, pero debemos velar porque es nuestra esencia. Es para lo que también Dios nos diseñó. ¿Quién cuida y sustenta la iglesia? Cristo. ¿Quién provee todo para la iglesia? Cristo. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo que Dios le manda a hacer a Adán, Cristo lo está haciendo por su iglesia, por nosotros también. Cuando llegamos a casa, debemos velar por cuidar, por proteger. Y parte de lo que nosotros hacemos, y gracias esposos por tener tanta paciencia con nosotros, somos torpes y descuidados en muchas cosas, y es que a veces no protegemos a nuestras esposas. Llegamos a casa y no las escuchamos, no cuidamos de cómo están en su corazón. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que están haciendo listas. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo que notamos ahí no es, yo necesito sabiduría del Señor para vivir con mi esposa. Ella por diseño es diferente. Dios me diseñó para labrar, pero guardar también. Y yo necesito cuidar su corazón. Y necesito sabiduría del Señor. Y nota que Pedro no nos dejó así, sino que también Santiago, ¿sabes qué nos dice? Santiago 1.5, hablando del contexto de las pruebas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que, ¿qué da Dios? Si nosotros le pedimos sabiduría, yo necesito sabiduría para vivir con mi esposa sabiamente, porque si yo no estoy viviendo sabiamente con ella, ¿sabes qué hace Dios? Se tapa los oídos a nuestras oraciones. Yo encuentro un versículo que sea tan desafiante y tan peligroso para decir, si yo estoy descuidando a mi esposa, si no estoy viviendo con ella sabiamente, si la tengo abandonada, si no estoy cumpliendo mi papel para con ella, Dios no me escucha. Dios no atiende mi oración. Mis oraciones llegan hasta aquí, hasta el techo. Y no está prestando oído el Señor a mi oración. Ellas necesitan ser amadas. Ellas necesitan ser escuchadas. Ellas necesitan ser cuidadas. Es un huerto que necesita ser cultivado. Es un huerto que necesita crecer. Y no es solo poner una semilla así, ya nos casamos, te puse el anillo, ya eres mi esposa. Y a veces pasa nuestra vida así. Pero no debe ser de esa manera, sino vamos a atender y cuidar ese corazón de nuestra esposa. Y es algo que nos cuesta trabajo también. Pero necesitamos de la gracia y de la sabiduría de Dios y acudir a Él, porque Cristo lo hace con su iglesia. Llegamos del trabajo y necesitamos, hay una imagen ahí, ¿no? El tiempo de sofá. Y el tiempo de sofá no es como lo dije al comienzo, ¿no? Tomas el control y empiezas a ver televisión. Empiezas a ver televisión y es un tiempo en el que te sientas y vas a escuchar a tu esposa. Juan, ¿cómo estás, no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Y empezamos a escuchar atentamente, con cuidado, con protección. Y empezamos a atender a nuestros hijos, empezamos a escucharlos porque nos queda mucho más trabajo por hacer aquí también. Tristemente a veces descuidamos, ¿no? Nos enfocamos en proveer, o sea, trabajar y descuidamos a nuestras esposas. Se sienten abandonadas, no se sienten cuidadas ni cultivadas, pero también los hijos también en ocasiones se sienten así. Hace un tiempo atrás salió un numeral que está en la siguiente cosa, ¿no? Que se llamaba así, ¿no? Con mis hijos no te metas, para salir otro tema de ideología de género que va a influenciar a nuestros hijos. Pero sabes, hay algo que nos presenta como otra arista de lo que debemos hacer nosotros. No solo debemos cuidar y proteger a nuestra esposa, sino también a nuestros hijos. Y nuestros hijos necesitan que nosotros nos involucremos. Y podríamos cambiar ese numeral a métete con tus hijos. Debemos involucrarnos activamente con ellos. ¿Y tú sabes cuándo comienza? Desde el mismo momento en que son engendrados. Ve a hablarles en el vientre.
Les nacieron y yo me involucro en que también les cambio el pañal, les hablo, estoy ahí con ellos. De que crecieron y son niños y va a jugar con ellos, va a compartir con ellos. Tus hijos no necesitan los zapatos Gamas o las zapatillas Nike. Si bien es cierto, si tienes para dárselas está bien, pero necesitan a ti, no necesitan a nosotros. Nadie, absolutamente nadie te va a reemplazar, ni como papá ni como mamá. Estamos ahí en algo que el Señor nos puso, en familia. Yo puedo cultivar muchos puentes con nuestros hijos. Es algo que debemos hacer y fomentarlo, y a veces nos cuesta porque nos enfocamos en otras cosas. Pero ¿cómo pretendo que un joven me hable y me cuente sus luchas? Si yo de niño tal vez ni jugué con él, no le presté atención. Y todo comienza allá. Todo comienza desde el mismo vientre, y a medida que van creciendo, estableciendo puentes de conexión para que cuando yo vaya a protegerlos, ellos no reciban bien esa protección, porque les he escuchado, porque soy relevante en sus vidas, porque soy cercano. Hay muchos niños que son huérfanos, y no porque sus papás hayan muerto, sino porque sus padres están ausentes de sus vidas, no contados con ellos. Y nosotros como varones debemos trabajar y promover en todo esto. ¿En qué cosas debemos proteger y cuidar a nuestros hijos? Miramos rápidamente a toda velocidad algunas de ellas. Proverbios capítulo 13 versículo 20. Libro de Proverbios, que habla con muchas cosas de un papá a un hijo, y dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Debemos enseñar a nuestros hijos a cómo escoger sus amistades. Nosotros se las escogemos cuando son niños, que nos juntamos con otras familias, influenciamos intencionalmente, pero a medida que van creciendo ellos escogerán sus amigos y cómo los deben escoger, en qué cosas se deben fijar. Yo enseñar a él el peligro también de tener malas amistades. ¿En qué más debemos ayudarles? A protegerlos de malas decisiones. Proverbios 7, 4 al 5. Voy a ir a toda velocidad para mirar algunos de estos textos aquí. Están en las pantallas. Proverbios 7, 4 al 5. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llamo pariente, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Nosotros debemos protegerlos de malas decisiones, sobre todo cuando están en un tiempo de la juventud en que sienten ya la atracción por el sexo opuesto y quieren buscar ese anhelo también de casarse, de entrar en una relación sentimental. ¿De qué debemos cuidarlos? No se junten en yugo desigual, no se junten con personas que no temen al Señor, porque ¿sabes qué va a pasar? Lo que dice Deuteronomio 7, 1 al 5. Vas a terminar adorando ídolos, porque te va a desviar del camino del Señor. Nos protegemos de la influencia del mundo. Mira este texto bíblico, es siempre muy interesante. Es que se habla de una parábola, pero nos presenta el papel del varón aquí. Dice 24, 43 del libro del Evangelio de Mateo, dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar. La palabra minar es como de robar su casa. ¿Sí? Si viene un peligro y sabes de un ladrón que va a venir a cierta hora de la noche, ¿qué haría un varón? Estaría en una vigilia como ustedes estuvieron hace una semana. Por ahí me contaron. Estaría en vigilia, que sabe que viene el ladrón. ¿Y qué haría? Cuidaría y protegería a esa familia. De la misma manera, nosotros debemos cuidar y velar también por nuestros hijos, por nuestra esposa. Yo creo que una de las cosas que más o mayor influencia tiene hoy sobre las familias es el contenido que se ve. Yo no sé, pero el celular se ha vuelto la niñera por excelencia. ¿Quieres que tu hijo esté quieto, tu nieto esté quieto? Dame el celular, mío. Y saben, hay muchos peligros en dejarle un celular con internet a un hijo a libertad de que lo maneje. Aún los incrédulos dicen: no expongan a sus hijos a temprana edad pantallas. Se vuelven ansiosos, rebeldes, adictos y no quieren otra cosa. Pierden la creatividad. No quieren ya jugar, lo quieren usar en el celular. Causa mucho daño, no solo en la parte física, sino, saben, están a un paso de muchos peligros. Tú miras las estadísticas, hay un paso así de chiquitico para pasar de un videojuego a la pornografía. Muchos niños están consumiendo pornografía. ¿Saben por qué? Porque en los videojuegos hay anuncios, y de anuncios que no son tan chéveres. Anuncios de YouTube supremamente explícitos, anuncios en videojuegos explícitos. Y sabes, papás desatendidos, desapercibidos de los peligros del mundo, de las influencias del mundo. Dios nos diseñó para guardar el huerto de
los corazones de nuestros hijos, de nuestra esposa. Así que debemos ser conscientes de qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que les dejamos ver. ¿Les dejas ver películas a libre demanda? O analices esas películas con tus hijos. ¿De qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué te está enseñando eso? ¿Y qué dice la palabra? Debemos ser muy conscientes de vigilar y controlar el uso y la duración de lo que ven tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, o tú mismo. ¿Qué estás consumiendo y qué estás viendo? Cosas que me están dañando también. El papel del varón y finalmente también como pastor. Voy a ir a toda velocidad. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a subir a 1.5x. ¿Listos? Génesis 2, 16 y 17. Entonces hemos visto al varón en su papel como líder. ¿Como qué más? Ahora ayúdenme ustedes. Como proveedor, como protector, y ahora lo vamos a ver como pastor. Y básicamente que el pastoreo es como que resume y engloba todo el papel y la función del varón. Génesis 2, 16 y 17 dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Quién le encargó el mandato? Dios se lo encargó al varón. ¿Qué debía hacer el varón? Vino la mujer, y ¿quién debía enseñar a la mujer acerca del mandato? El varón. Y nosotros notamos, y si tú lo has leído, en Génesis capítulo 3, que la serpiente llega a la mujer y tiene una conversación la serpiente con Eva. Y sabes, Eva sabía todo. Y en los primeros versículos ahí está, ¿no? Dios nos mandó que no debemos comer de ese árbol. Y Eva lo sabía. De manera que, ¿qué es la función pastoral también en todo esto? La función pastoral va, y es muy grande, ¿no? Es cuidado, es guía, es protección, y todo lo que hace Jesús, el buen pastor, también con su iglesia. Pero en este caso también lo vamos a ver en que Dios comunica un mensaje, comunica su palabra, y ¿a quién se la encarga? A Adán. ¿Y Adán qué debe hacer? Transmitírsela a Eva. Y lo hizo de esa manera. Como varones, Dios nos ha encargado la palabra, no simplemente aquí, en el ejercicio de iglesia, sino también en nuestras casas. Dios ha encargado que nosotros comuniquemos el mensaje y la palabra a nuestra familia. Y eso debemos fomentarlo. Y las mamás que están aquí, tal vez tú eres madre soltera. Decía este hermano José Bueno, que estuvo en la reunión anual de iglesias: no te encargues de... Las madres solteras piensan que tienen que ser mamá y papá. No, solo sé mamá. Es lo único que puedes llegar a ser. El papá tiene ciertas funciones. Yo crecí en un hogar disfuncional también. Y muchas cosas tuve que aprenderlas, y sabes, hay algo que es precioso, y es la iglesia. La iglesia es la restauración de todas las cosas. Nota que todas las disfunciones que tenemos de Génesis 3 son restauradas en Cristo Jesús. Y Dios pone la dinámica de iglesia para todos esos niños que muy seguramente tienen sus papás lejos del Señor, que muy seguramente sus papás ni aman al Señor, pero saben que vean aquí varones que aman a sus esposas, que aman a sus hijos, que enseñan la palabra, y ellos están aprendiendo. Ellos están siendo guiados. Así que si tú eres madre soltera y todo esto, acércate a familias fuertes de la iglesia. Acércate a familias y a padres que sean líderes, que sean protectores, cuidadores, para que tu hijo varón pueda ver el ejemplo tangible de Cristo en alguien cercano como la iglesia. Y eso es parte de lo que hace la iglesia. Gracias al Señor por su gracia en todo esto, ¿no? Y mirar un ejemplo de un varón, Génesis 18, 19, Abraham. Mira todo esto que dice Dios de Abraham. Génesis 18, 19. Mira lo que dice Dios acerca de Abraham. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabes qué sabía Dios de Abraham? Que le iba a enseñar a sus hijos, pero también a la siguiente generación. Abraham llegó a ver sus nietos, así de 15 años, a los gemelitos, estos tremendos, Jacob y Esaú, que peleaban desde el vientre. Pero Abraham los vio y les enseñó. Y si hay algo, es el testimonio de Jacob, de cómo él aprendió muchas cosas. Y se equivocó en muchas cosas, pero aprendió de su abuelito y de su papá los caminos de Dios. Y son muchos los ejemplos también en el Nuevo Testamento para las que de pronto tienen hogares disfuncionales, que su esposo no es creyente. Necesitan unirse, Lola. ¿A quién enseñaron? A un joven Timoteo. Dice el apóstol Pablo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras.
Y Timoteo es un siervo de Dios, discípulo del apóstol Pablo, considerado y adoptado como su hijo. Y nosotros debemos ser intencionales como varones en llevar la palabra a nuestra casa. Si ya tienes tu esposa y todo eso, que podamos tener esos espacios para enseñar la escritura, para abrir la palabra en nuestra casa y enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender algo. Tú dices, pero yo, ¿cómo voy a abrir la palabra? Yo no sé nada. ¿Qué les enseño? Pues comienza por orar, por leer un texto bíblico y entre todos compartimos. Prepara algo sencillo, apóyate. Hay muchos recursos que podemos tener hoy día. Pero saben, si hay algo que pueda aprender un hijo, y me acuerdo el testimonio de un joven que contaba, ¿no?, acerca de su papá y cómo él permaneció firme durante la juventud y formó hogares, un hogar también estable y firme. Y le decían, pero ¿y qué te impactó de tu familia y de tu casa? No, pues mi papá era una persona que leía la palabra y también nos la enseñaba a nosotros. ¿Y te acuerdas de muchos mensajes que compartió tu papá en casa? Y yo la verdad no me acuerdo muchos. Pero si hay algo que yo veía a mi papá, es que él consideraba que la palabra era importante. Ocupaba un lugar importante porque él se esforzaba y tenía la diligencia para enseñarla, para leerla. Y ese hijo, eso me impactó. Y como dice ahí la frase común, no prefiero ver un sermón que oírlo. Y en ocasiones tenemos que ser intencionales con nuestros tiempos en la palabra. Que nuestros hijos vean que la palabra es importante para mí. ¿Cuántos de tus hijos te han visto leer la Biblia? Tú dices, yo la leo en el celular. Yo te recomiendo que ni siquiera la leas en el celular. Ábrela para que ellos sepan, wow, está dedicando tiempo ahí, está orando, está atendiendo a la palabra. Y todo esto lo hacemos porque Cristo lo hace con la iglesia. Cristo lo hace con la iglesia. Miremos Efesios 5, 26 y 27. Cristo, hablando en la iglesia, dice para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La labor del varón tiene como ejemplo a Cristo, como base a lo que somos en Cristo, como ejemplo supremo a lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Y sabes qué hace? La santifica por la palabra, le enseña la palabra, le enseña la escritura. Para nosotros es muy fácil como varones, y gracias por la paciencia que tienen las mujeres, porque a veces nos enfocamos mucho en el trabajo. Y para nosotros que estamos en el ministerio, es como hacer el ministerio y podemos ir a un discipulado allí, ministerio de jóvenes aquí, y tenemos que hacer tal discipulado. Y sabemos, podemos y somos muy propensos a descuidar también la enseñanza, el pastoreo y el cuidado de nuestros hogares. En muchas ocasiones el Señor tiene que tomar su callado y darme un par de abracitos y traerme de nuevo, porque estoy descuidando a mi esposa, porque no estoy atendiendo a mis hijos, porque no estoy cuidando ni protegiendo de ellos, porque he descuidado también el tiempo de la lectura de la palabra en casa. No hablo aquí como el superpastor que no tiene ninguna lucha ni ninguna batalla, pero el ver el papel, la función que cumplimos como varones es un gran desafío. Es un gran desafío ver lo que hace Cristo por la iglesia, pero también me hace llevar al punto de que yo necesito de la gracia del Señor, de su ánimo, del poder de su Santo Espíritu para cumplir este papel. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para atender a nuestro papel? Ten un altar familiar, saca un tiempo para compartir la palabra con tu familia. Si eres madre soltera, hazlo igual. Si eres abuelita y tienes tus nietos bajo tu cuidado, hazlo. Debes ser intencional en cuidar y compartir con esa siguiente generación acerca del Señor. Tener un lugar para orar, para leer la palabra, para enseñarles acerca de quién es Dios. Como varones, sacamos muchas excusas. Es que yo no sé, es que yo no estoy preparado, yo no he ido al seminario. Y no necesitamos de todas esas cosas. Dios nos dejó su Santo Espíritu, dejó la palabra. Y no solo eso, nos dejó una cantidad de recursos hoy día que tenemos. Mira, tú puedes capacitarte por YouTube. Y dices, yo no tengo tiempo. Pues mientras vas en el Transmilenio, vas concentrado y vas entendiendo la palabra. Vivimos en una ciudad de mucho afán, ¿no? Y muchas cosas por hacer.
pero debemos establecer también nuestras prioridades, ¿no? ¿De qué nos sirve, no? Podemos ganar todo el salario del mundo, pero perdemos a nuestra esposa y perdemos a nuestros hijos. Eso es valer a patiño. Debemos ser intencionales en capacitarnos, en equiparnos. Hay muchos cursos, capacitaciones gratuitas. Está la BBN, hay grandes cursos que podemos tomar, gratuitos. Me alegra ver también el Ministerio de Varones trabajando y orando, haciendo devocional, porque todo eso nos forma y nos ayuda a crecer en ello. Tiene iniciativa también en las cosas espirituales. Vamos a leer un versículo en la iglesia. ¿Quién lo lee? Las hermanas. ¿Quién va a orar en la congregación? ¿Y dónde estamos nosotros como varones? Levantar nuestra mano y decirle, vamos a hacerlo. Tener iniciativas a las cosas espirituales, orar en la congregación, debemos hablar la pereza, ¿sí? El desaliento, y preparémonos también, los que están solteros aquí, preparémonos también en la palabra. Tenemos que conducir un hogar, guiarlos bajo la escritura. Vamos a tener unos hijos y también les vamos a enseñar la palabra. Crezcamos junto a otros varones que son piadosos, que aman al Señor y que están andando y caminando con el Señor. Acércate a ellos también para aprender de ello. Leo acá una cita. Dice, si un hombre cristiano quiere dirigir a su mujer como Cristo está dirigiendo a la iglesia, se encuentra en una tarea gigantesca delante suyo. Esto es suficiente para llevar a cada hombre piadoso a arrodillarse diariamente en busca de sabiduría y fuerza de Dios para cumplir sus responsabilidades. Vamos conociendo este texto en nuestras vidas. Y es el último texto. No digo más. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Que dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace ministros competentes. Es en su gracia, es en su esfuerzo, es acudiendo a Él en oración. El papel de Cristo que hace con la iglesia, el papel del varón a la luz de Génesis, es un gran desafío que nos lleva a arrodillarnos a ir delante del Señor y acudir a su gracia, al poder de su Santo Espíritu. Gracias al Señor que ese texto está en la Biblia. Si no fuese así, estaríamos simplemente diciendo, yo no puedo hacerlo. Tomar las riendas de nuestro hogar bajo la gracia y el poder del Santo Espíritu, imitando el ejemplo de Cristo, es el gran desafío, ese amor sacrificial que tuvo Cristo por la iglesia. Tú dices, yo no tengo un hogar así. Yo como varón no estoy cumpliendo con ello. Pues somos desafiados a mirar a Cristo e ir a acudir a su Santo Espíritu que nos ayude. Y tal vez esa esposa que tal vez tiene su esposo incrédulo, ora por ese varón. También como dice Pedro, no vas a ganar a ese varón por tu conducta, sin palabras, para que puedas también llevarlo a los pies del Señor, dando a conocer su mensaje, también hablando, siendo intencional en compartir el Evangelio. Y tenemos a nuestros hijos, formémoslos y fomentémoslos en que sean varones, no varones como son suavecitos los de afuera, ¿no? Y ya ni siquiera quieren ser fuertes, se ponen ombligueras y cargan bolsos como las mujeres. Ya la hombría se está perdiendo, pero Dios nos diseñó fuertes, nos diseñó como líderes, nos diseñó para proteger, para labrar, para trabajar, no simplemente allá afuera en el mundo y traer sustento, sino también trabajar en nuestra casa, en nuestros hogares, cuidando de nuestras esposas. Si de pronto aquí hay alguien que no conozca al Señor, y alguien que de pronto diga, no, todo esto me parece una locura, yo no creo en muchas cosas de lo que estás expresando, pues yo no creo ni confío en que ese sea el papel del varón. ¿Sabes? Necesitas conocer del Señor también, conocer al Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, que nos mostró todo su amor en la cruz, que se entregó por nosotros para darnos vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida en Cristo. Dice una última cita, nuestro máximo ejemplo es ver cómo Cristo ama y conduce su iglesia. Nos debemos esforzar por esa expresión constante de amor sacrificial por su mujer. Si un hombre aprende a comportarse así, cuidador, protector, pastor y un líder servicial, ¿qué mujer no quería seguirlo? ¿Qué mujer no estaría dispuesta a seguirlo? Y así hace la iglesia con Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo también que nos das de compartirla y el gran desafío, Señor, que tenemos por delante de seguir siendo conformados a tu imagen, a la imagen de Cristo.
ser desafiados también con el papel como varones, Señor. Los necesitados de tu gracia y de tu favor, Señor. Porque en nuestras fuerzas no podemos, pero tú nos has dejado tu Santo Espíritu para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos dirija, Señor. Y también cuidar, proteger, proveer para nuestra esposa, para nuestros hijos. Que cuidemos de la relación más importante que es contigo. Cuidemos y velemos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero todo esto en tu gracia, en tu esfuerzo y mirando el ejemplo de Cristo. Gracias por tu palabra, por ese tiempo también que nos da, Señor, y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias por su paciencia. Gracias. Señor les bendiga.